Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de didáctica de las ciencias naturales. Iniciamos. Bien, el modelo de enseñanza de la ciencia por indagación lo iniciamos con una definición conceptual. Indagar proviene del latín indagare, que significa camino o ruta a seguir, o indago, que son acciones que se realizan cuando se propone a un investigador un tema o problema a investigar. Indagar es cuando una persona se formula una serie de preguntas sobre algo que le interesa conocer. La indagación como modelo de aprendizaje tiene propósitos pedagógicos más ambiciosos. Constituye un proceso complejo que promueve el desarrollo progresivo del conocimiento y comprensión de ideas científicas, que se formulan a partir de actividades muy relacionadas al trabajo científico en la producción académica. Para lograrlo se debe haber basado en el planteamiento de problemas en general y de interés para los estudiantes a través de preguntas generadoras para responder a observaciones, razonamientos, recolección de evidencias, registro, análisis, interpretaciones, comunicación de ideas y conclusiones, y se genere un intercambio con expertos, discusiones, debates, evaluación de soluciones alternativas, desarrollo de modelos, prototipos y analogías. La indagación, una actividad multifacética que incluye hacer observaciones, preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para conocer el conocimiento previo, planear investigaciones, revisar la evidencia experimental, utilizar herramientas, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicar y predecir y comunicar resultados. Según esta revista que se presenta. Autores como Furman, Podestá, Pozo y Torres aseguran que la enseñanza de las ciencias basada en indagación o enseñanza por investigación dirigida es un modelo didáctico cuyo objetivo fundamental es presentar al alumno situaciones de enseñanza que lo ubiquen en un contexto que posibilite la construcción de ciertos hábitos del pensamiento vinculados con los modos de conocer propios de la ciencia. Esto a partir de situaciones problemáticas de la vida cotidiana que propone a estudiantes investigaciones dirigidas por el docente que le permiten construir socialmente en la comunidad de aprendizaje del aula, modelos explicativos y teorías. Este prototipo o este proceder de relaciones se producirá un cambio, según el autor, que involucra al alumno, al docente y al conocimiento, lo cual generará aprendizajes significativos, muy diferentes al modelo tradicional de enseñanza de la ciencia. El modelo de enseñanza por indagación, el alumno tiene un rol protagónico en su aprendizaje, contrario al modelo de aprendizaje por descubrimiento, donde el maestro es quien planifica la enseñanza, busca la construcción de contenidos y motiva a través de preguntas que promueven andamios conceptuales y metodológicos, teniendo en cuenta que la ciencia es una actividad colectiva. La enseñanza de la ciencia basada en el modelo de indagación menciona que autores como Furió, Acevedo, Garrit, Kuhn y otros coinciden en que para generar conocimiento científico, los estudiantes deben de conocer la naturaleza de la ciencia, la importancia de incorporar en las clases de ciencia una visión epistemológica, histórica de las ciencias como parte del trabajo colectivo científico, que la enseñanza de las ciencias no solo debe centrarse en el aprendizaje conceptual, sino también contribuir en el desarrollo de competencias en relación al modo de hacer y pensar de la ciencia. La alfabetización científica es indispensable para la formación de la vida. Es necesario que el sujeto comprenda, que juzgue y tome decisiones individuales como colectivas para la participación de la vida en comunidad. La intervención docente es oportuna en la formación científica desde la primera infancia. Es pieza clave en la experiencia educativa de los niños y niñas, pues es aquí donde se forman las bases del pensamiento científico. En estos avances
relacionados a la investigación didáctica y a la psicología del aprendizaje y en concordancia con las líneas de formación en servicio de la educación primaria, cómo se concibe un modelo adecuado para abordar la enseñanza de la ciencia, podría ser el modelo por indagación. Pero es importante destacar en este modelo, donde se destaca la importancia de involucrar a los niños y niñas en las investigaciones y exploraciones acerca de los fenómenos de la naturaleza, donde se debe construir la base del pensamiento científico. Desde el enfoque didáctico se debe aplicar espontáneamente al niño o niña en ese momento, cuando él empieza a explorar el mundo que le rodea, y a partir de este aprendizaje se retroalimenta, se regule y propicia actividades que se ajusten con los propósitos y la puesta en práctica del modelo de aprendizaje basado por indagación, según Furman 2016. La enseñanza de las ciencias más aceptada es la indagación guiada, que concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias como un proceso de investigación. Hay que poner al estudiante en una situación de experimentación como un científico novel que trabaja en equipo e inicie su formación replicando pequeñas investigaciones bajo la orientación y supervisión guiada de un grupo de expertos. La enseñanza de la ciencia basada en indagación es una propuesta basada en la filosofía de John Dewey. La educación comienza con la curiosidad del estudiante. En cuanto a la actitud exploratoria, es la que da origen al pensamiento. El niño, por instinto, está abierto siempre a la curiosidad y quiere saber el porqué de todo lo que le rodea en su crecimiento y participación en su grupo social familiar. Se vale del lenguaje interrogativo para explorar el mundo que le rodea. Enseñanza de la ciencia basada en indagación guiada está basada en el enfoque constructivista del aprendizaje, en donde sostiene que el conocimiento es el resultado de la interacción entre la nueva información y la información previa. Se construyen modelos para interpretar la nueva información y no solo se recibe. Significa que cada individuo construye su propio conocimiento. En la indagación guiada se pone en práctica la teoría de David Ausubel sobre aprendizaje significativo. Todo aprendizaje significativo modifica la estructura cognitiva del sujeto mediante la inclusión de nuevos conceptos, amplía la estructura conceptual o conocimientos que ya posee, los interioriza con los nuevos conocimientos que adquiere y así construye un concepto nuevo. La estrategia de indagación guiada debe comprender unos procesos donde el docente plantee situaciones problemáticas que generen interés motivador en los estudiantes y proporcionen una concepción preliminar de la tarea. Se involucra a los estudiantes en la tarea científica, evento o fenómeno que conecte con los que ellos ya conocen, cree en ellos conflictos cognitivos con sus propias ideas y se motiven a aprender. La estrategia de indagación guiada comprende los siguientes procesos. Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica. Se formulan hipótesis. Se proponen diseños experimentales para sustentar o refutar las hipótesis. Se resuelven problemas. Se generan explicaciones para la observación. Se analicen e interpreten datos para la observación y se analicen esos datos y se sinteticen ideas. Además, se construyen y se aclaren conceptos. Todo esto con la guía de los profesores y otras fuentes del conocimiento científico. La estrategia de indagación guiada se apoya en una pregunta guía que orienta a los estudiantes en las observaciones, la recopilación de información, el establecimiento de hipótesis, las predicciones que den las posibles respuestas de las hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados, las conclusiones y la comunicación de sus resultados.
Las conclusiones derivan de la interpretación de los resultados coherentes con el modelo teórico que sustente la respuesta a la pregunta guía. Es esta etapa, los estudiantes elaboran sus propias conclusiones del problema o preguntas planteadas. La etapa de la indagación guiada es la reflexión, comparación y contraste. En esta etapa, el docente estimula el cuestionamiento de la información obtenida en la exploración y retroalimenta para obtener conclusiones a partir de la evidencia y generar la construcción del concepto científico. El conocimiento nuevo debe ser comunicado con sus propias palabras, en forma oral o escrita, que contribuye a la indagación, al desarrollo de un lenguaje científico, y este comprende 3 etapas de la indagación guiada: la reflexión, la comparación y el contraste. Es aquí donde el docente debe ayudar a la organización de las ideas con los aprendizajes obtenidos con lenguaje técnico científico apropiado para introducir conceptos adicionales, aclaración de dudas, terminología asociada, sin modificar sustancialmente lo expresado por los estudiantes. En la experimentación o experimentar requiere de un trabajo intelectual de parte de los chicos, que va más allá del juego inicial, pero pasar del juego al trabajo metódico y sistemático a veces resulta complicado, en particular con los niños más pequeños, y hace necesaria una guía y trabajo sostenido a lo largo del año, según esos autores. Un ejemplo de actividad de evaluación aplicada a niños es el de la actividad de burbujas de jabón. La siguiente actividad fue aplicada a 4 grados escolares evaluados y esta se enmarca en una situación lúdica conocida por los niños: hacer burbujas de jabón. Es reconocida la importancia que puede tener el juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando se enmarca en actividades didácticas que potencien el desarrollo cognitivo, afectivo, comunicativo y la creatividad. Se comparte con Melo y Hernández que en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, el juego favorece la creatividad, el espíritu investigativo, despierta la curiosidad por lo desconocido, lo cual es un factor fundamental a la hora de generar preguntas. Melo y Hernández, sin embargo, afirman que el hecho de trascender el juego para centrarse en el diseño experimental requiere de propuestas de trabajo y tutoría constante por parte del docente. Ahora bien, el trabajo titulado Burbujas de jabón fue un trabajo realizado por Lucía y Federica. Jugaban a hacer burbujas de jabón con un burbujero utilizando una mezcla de agua y detergente. Ellas se preguntaban si todas las burbujas de jabón son redondas. ¿Qué podrían hacer para probar que las burbujas de jabón son redondas con cualquier burbujero? En el literal A dice que hay que modificar la mezcla agregando más agua. Literal C dice que hacer pompas con burbujas de diferentes formas. Y el literal C afirma que modificar la mezcla agregando más detergente. Literal D, hacer muchas burbujas con el mismo burbujero. La habilidad cognitiva en esta actividad es la interpretación y aplicación conceptual. El macroconcepto, contenido o subcontenido, el macroconcepto lo afirma la naturaleza de la ciencia y el contenido y subcontenido la metodología científica del diseño experimental. El objetivo es interpretar las variables intervenientes y seleccionar el dispositivo adecuado para la comprobación. El perfil de egreso después de haber realizado esta actividad será la capacidad que tendrán de diseñar experimentos sencillos a partir del reconocimiento y el control de las variables. Bien, la justificación de las opciones de respuesta y los porcentajes de respuesta en la parte derecha. En la justificación de respuesta, el literal A considera que la forma de la burbuja tiene que ver con su composición, que tome en cuenta la forma de las gotas de agua y considera que cuanto más agua tenga la mezcla, más se parecerá a las burbujas, a las gotas de agua. Literal B, que es la respuesta correcta, considera la forma de los burbujeros
una variable a tener en cuenta para analizar la forma de la burbuja. Literal C. Considera que la forma de la burbuja tiene que ver con la composición de la misma. Toma en cuenta uno de los componentes de la mezcla variando su proposición. Y literal D. Entiende que a mayor cantidad de burbujas, más posibilidad hay de encontrar diferencias y semejanzas entre las burbujas. Título: Burbujas de jabón. Lucía y Federica jugaban a hacer burbujas de jabón con el burbujero, utilizando una mezcla de agua y detergente. Ellas se preguntaron si todas las burbujas de jabón son redondas. ¿Qué podrían hacer para probar que las burbujas de jabón son redondas con cualquier burbujero? Literal A. Modificar la mezcla agregando más agua. Literal B. Hacer burbujas con burbujero de diferentes formas. Literal C. Modificar la mezcla agregando más detergente. Y literal D. Hacer muchas burbujas con el mismo burbujero. Ya tienes la respuesta. Esta es la actividad 2 del ejemplo 2 de la evaluación aplicada a niños, llamada burbujas de jabón. La evaluación formativa y el modelo de enseñanza de las ciencias por indagación. La práctica en el aula es formativa en la medida en que la evidencia sobre los logros de los estudiantes es provocada, interpretada y utilizada por los profesores, educandos y o compañeros para la toma de decisiones en los próximos pasos en la instrucción, en lo que se espera sean mejores tomadores de decisiones según la evidencia que se haya obtenido. Bien, espero que hayas comprendido muy bien el contenido de esta videoclase. Nos vemos hasta la próxima.